Descubrí que mi novia estaba enamorada de mi primo, pero lo que ella no sabía era que mi primero anteriormente era mi prima. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo mi relación terminó de la manera más absurda y caótica que jamás imaginé. Nunca pensé que la persona en la que más confiaba, mi novia, pudiera estar enamorada de alguien más, y mucho menos de alguien tan cercano a mí. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue cómo el destino tenía un giro inesperado para ambos. Llevaba 2 años con Andrea. Nuestra relación, aunque no era perfecta, siempre había sido sólida, o eso pensaba yo. Ella era cariñosa, divertida y muy clara con sus opiniones. A veces, demasiado clara. Andrea siempre decía lo que pensaba, sin filtros, especialmente sobre temas que no le agradaban. Había ciertos grupos de personas que ella simplemente no toleraba, algo que a menudo me incomodaba, pero que nunca confronté de lleno. Todo comenzó en una reunión familiar. Mis primos, algunos de los cuales vivían fuera de la ciudad, habían venido a pasar unos días con nosotros. Uno de ellos, Alex, se había mudado recientemente de vuelta al país después de años viviendo en el extranjero. Andrea ya había conocido a mi familia en varias ocasiones, pero esta era la primera vez que veía a Alex. Desde el momento en que entramos en la casa, noté que Andrea parecía extrañamente interesada en Alex. Al principio lo atribuí a la curiosidad natural, ya que Alex era nuevo en el círculo. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Cada vez que Alex hablaba, Andrea se reía más de la cuenta. Buscaba cualquier excusa para acercarse a él, para hacerle preguntas, para halagarlo. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Andrea comenzó a mencionarlo en nuestras conversaciones de manera casual, pero constante. Tu primo Alex es muy interesante, ¿no? Qué inteligente es, y qué bien se viste. No dije nada al principio, pero cada comentario hacía que mi incomodidad creciera. Una noche, después de una discusión sobre algo completamente trivial, Andrea soltó lo que yo temía escuchar. Javier, necesito ser honesta contigo. Mi corazón se detuvo por un momento. Su tono era serio, casi culpable. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya sabía que lo que venía no sería bueno. Creo que estoy empezando a sentir algo por Alex. Las palabras cayeron sobre mí como una losa. Mi mente se llenó de preguntas y emociones encontradas. ¿Cómo podía decirme algo así con tanta calma? ¿Qué significaba para nuestra relación? Intenté mantener la compostura, pero fue difícil. ¿Estás diciendo que estás enamorada de mi primo? Logré decir, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No sé si enamorada, respondió, aunque su tono la delataba. Pero siento una conexión con el que no puedo ignorar. Esa noche, dormí en el sofá, mi mente llena de dudas y enojo. Andrea intentó hablar conmigo al día siguiente, pero no estaba listo para enfrentar la realidad. Sabía que nuestra relación había cambiado para siempre, y que no había manera de regresar al punto en el que todo estaba bien. En los días siguientes, hablé con Alex. No le conté lo que Andrea había confesado, pero quería entender su punto de vista. Él siempre había sido un primo cercano, alguien con quien podía hablar de cualquier cosa, pero esta situación era diferente. Aunque me aseguró que no tenía ningún interés en Andrea, algo en su expresión me dijo que estaba mintiendo o, al menos, que no estaba siendo completamente honesto. Finalmente, después de mucho reflexionar, tomé una decisión. No iba a pelear por alguien que ya había elegido a otra persona, aunque fuera solo en su mente. Confronté a Andrea una noche y le dije que nuestra relación había terminado. Si crees que tienes algo con Alex, adelante. No voy a detenerte. Andrea parecía sorprendida por mi reacción, pero también aliviada. Apenas unos días después de nuestra ruptura, comenzaron a verse. No fue algo oficial, pero era evidente que había algo entre ellos. Me alejé de ambos, intentando centrarme en mi vida y dejar todo atrás. Pero lo que Andrea no sabía, y lo que yo sospechaba que pronto descubriría, era un secreto sobre Alex que cambiaría toda la dinámica de su relación. Alex, antes de mudarse al extranjero, había sido Alejandra. Mi primo, antes prima, había hecho su transición años atrás. Para mí, eso nunca fue un problema. Alex siempre fue familia, y su identidad no cambiaba nada para mí. Pero para Andrea,
alguien que siempre había expresado opiniones muy críticas hacia personas trans, esto sería un golpe devastador. Decidí no decir nada. Si Andrea estaba tan interesada en Alex, que lo descubriera por su cuenta. Sabía que el destino tenía un giro inesperado reservado para ambos, y yo no iba a intervenir. Después de separarme de Andrea, decidí mantenerme al margen de lo que sucediera entre ella y Alex. No me correspondía interferir. Mi primo había sido sincero conmigo sobre su pasado, y aunque nunca habíamos hablado mucho del tema, siempre lo respeté por haber tenido el valor de vivir su vida auténticamente. Sin embargo, sabía que Andrea no era el tipo de persona que aceptaría esa verdad con facilidad, especialmente después de todos los comentarios que había hecho en el pasado sobre las personas trans. Los días pasaron, y aunque intenté concentrarme en mi vida, no podía evitar escuchar rumores. Andrea y Alex comenzaron a pasar más tiempo juntos, y la familia no tardó en darse cuenta. Algunos parecían incómodos con la situación, mientras que otros simplemente lo ignoraban. Mi tío, el padre de Alex, me preguntó en una reunión si estaba bien con todo lo que estaba sucediendo. No es asunto mío, tío, respondí, tratando de sonar neutral. Sabía que Alex eventualmente le contaría a Andrea la verdad sobre su transición. Era una persona abierta, pero también era consciente de que este tipo de conversaciones podían ser complicadas. Lo que no esperaba era cómo Andrea reaccionaría al descubrirlo. Una noche, mientras estaba en casa viendo televisión, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Era Andrea. Sus llamadas y mensajes llegaron uno tras otro, pero decidí no responder. Minutos después, comenzó a escribir mensajes que no dejaban espacio para la imaginación. ¿Por qué no me dijiste quién era Alex realmente? Esto es una broma, ¿verdad? ¿Cómo pudiste dejarme hacer esto sin decir nada? Al principio, no entendí por qué me culpaba. Fue su decisión perseguir a Alex, no mía. Sin embargo, los mensajes continuaron llegando, y su tono se volvió cada vez más hostil. Eres un maldito cobarde por no advertirme. Te estabas divirtiendo viendo cómo me enamoraba de alguien así. Aquella frase me golpeó. Alguien así. Andrea había dejado claro, una vez más, el tipo de persona que era. Su rechazo no tenía nada que ver con Alex como persona, sino con su pasado, algo que no afectaba en lo más mínimo quién era hoy. Finalmente, decidí responderle. Andrea, si querías estar con Alex, esa fue tu elección. Su vida no es un secreto, y si no lo aceptas, es problema tuyo, no mío. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número. Ya no tenía la paciencia ni el interés para lidiar con su drama. Más tarde, hablé con Alex. Me llamó para contarme lo sucedido, no para justificarse, sino para asegurarse de que yo estuviera bien con toda la situación. Me dijo que le había contado a Andrea sobre su transición de una manera tranquila y honesta, pero que ella había reaccionado mal. Le expliqué todo, Javier. Pensé que lo entendería, pero en cuanto escuchó la palabra transición se puso furiosa. Dijo cosas horribles, cosas que no quiero repetir. Le aseguré a Alex que no tenía que disculparse por nada. Andrea siempre había sido clara en sus opiniones, pero escuchar que esas mismas opiniones habían salido de su boca, dirigidas a alguien que me importaba, me enfureció. Lo siento por lo que estás pasando, pero, honestamente, me alegra que hayas visto su verdadera cara, le dije. Alex me agradeció, y aunque estaba visiblemente afectado, parecía decidido a no dejar que Andrea lo derrumbara. Mientras tanto, Andrea intentó controlar la narrativa. Comenzó a contarle a nuestros amigos en común y a algunos miembros de la familia que yo había sido un cómplice de lo que ella llamaba una traición. Decía que yo debería haberle advertido sobre Alex, como si su identidad fuera un tema de advertencia y no simplemente parte de quién era. Sin embargo, la mayoría de las personas no estaban de su lado. La familia, que ya conocía y aceptaba a Alex, comenzó a distanciarse de Andrea. Sus intentos de difamarme y ponerme en una posición incómoda no funcionaron. Incluso algunos de sus propios amigos comenzaron a cuestionarla, recordándole que había sido ella quien persiguió a Alex desde el principio. Andrea, poco a poco, se quedó sola. Su orgullo no le permitió admitir sus errores, pero tampoco pudo encontrar a nadie dispuesto a respaldar su comportamiento. Por otro lado, Alex, aunque dolido, salió fortalecido.
Volvió a centrarse en su vida y comenzó a rodearse de personas que lo apoyaban incondicionalmente. Yo, por mi parte, me sentí aliviado. Andrea había demostrado ser exactamente la persona que siempre sospeché que era, y aunque la situación había sido dolorosa, finalmente me liberé de alguien que no merecía mi tiempo ni mi confianza. Después de bloquear a Andrea y cerrar cualquier vía de comunicación con ella, las cosas comenzaron a calmarse en mi vida. Sin embargo, eso no significaba que el impacto de sus acciones hubiera desaparecido. Los rumores que ella intentó esparcir continuaron por un tiempo, pero poco a poco comenzaron a perder fuerza. La gente que realmente me conocía no tardó en darse cuenta de que Andrea estaba tratando de salvar su imagen, manipulando los hechos a su favor. Mientras tanto, Alex y yo mantuvimos el contacto. Aunque él estaba afectado por todo lo sucedido, había decidido no dejar que esto definiera su vida. Su fortaleza me sorprendió y me inspiró. Alex era un ejemplo de cómo alguien puede mantenerse íntegro incluso en medio del caos. Unos días después, me enteré de que Andrea estaba empezando a sufrir las consecuencias de su comportamiento. Un amigo en común me dijo que varias personas del grupo social al que ella solía pertenecer habían decidido distanciarse de ella. La verdad siempre sale, Javier. Todos saben que Andrea persiguió a Alex y que ahora está tratando de culpar a los demás por lo que pasó, me comentó este amigo. Sabía que Andrea no lo estaba pasando bien, pero me negué a involucrarme nuevamente. Yo ya había decidido seguir adelante, y no tenía ninguna intención de volver a caer en su drama. Un día, mientras salía del trabajo, recibí un mensaje inesperado de Alex. Me contaba que Andrea había intentado contactar con él para disculparse. Según me explicó, ella parecía arrepentida, pero sus disculpas no eran sinceras. Javier, me dijo que quería hacer las paces, pero en realidad lo que quiere es que yo respalde su versión de los hechos, me dijo Alex en un mensaje. Le aconsejé que no se dejara manipular. Andrea siempre había sido experta en torcer la narrativa a su favor, pero Alex no estaba dispuesto a jugar su juego. Mientras Andrea seguía intentando reparar su reputación sin éxito, yo comencé a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Aunque había sido una experiencia dolorosa, también me di cuenta de que me había liberado de una relación que no me estaba aportando nada positivo. Andrea siempre había sido una persona difícil, y aunque había momentos buenos entre nosotros, el costo emocional de estar con ella era demasiado alto. Un par de semanas después, Alex se mudó al extranjero nuevamente. Antes de irse, nos encontramos para una última cena. Fue una conversación tranquila, llena de risas y recuerdos de nuestra infancia. Gracias por estar ahí, Javier. Esto no ha sido fácil, pero me alegra saber que tengo un primo como tú, me dijo mientras levantaba su copa. Y yo estoy orgulloso de tener a alguien como tú en mi familia, respondí. Cuando Alex se fue, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ahora que él estaba lejos del caos, podía concentrarse en su vida sin las sombras del pasado, y yo podía hacer lo mismo. Mientras tanto, Andrea se quedó atrapada en las consecuencias de sus acciones. Había intentado reconstruir su círculo social, pero la mayoría de las personas ya no confiaban en ella. Su comportamiento errático y su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus errores habían alejado a todos los que alguna vez estuvieron de su lado. A pesar de todo, no sentía odio hacia ella. Sentía lástima. Andrea había construido su propio aislamiento, y aunque no era mi responsabilidad ayudarla, esperaba que algún día pudiera aprender de lo sucedido. Los meses que siguieron fueron un periodo de reconstrucción para mí. Después de todo el caos que Andrea había generado, finalmente sentía que mi vida volvía a tomar su rumbo. Había aprendido mucho de esta experiencia, y aunque el proceso fue doloroso, me di cuenta de que era necesario para crecer y, sobre todo, para identificar a las personas que realmente valían la pena tener cerca. Por otro lado, Andrea seguía sumida en las consecuencias de sus propias decisiones. Según supe, había intentado acercarse a varios miembros del círculo social que compartíamos, pero la mayoría la evitaba. Sus intentos por manipular la narrativa y hacerme quedar como el villano de la historia habían fracasado. La gente ya no confiaba en ella, y poco a poco se fue quedando completamente sola. Un día, mientras caminaba por el parque después del trabajo, me encontré con un amigo en común que no veía desde hacía tiempo. Me contó que Andrea estaba atravesando una situación complicada. Está viviendo en un pequeño apartamento y apenas puede cubrir sus gastos. Dicen que incluso intentó contactar con Alex nuevamente,
Pero él ni siquiera respondió. Escuchar eso me provocó una mezcla de emociones. Por un lado, no podía evitar sentir lástima por ella. Andrea había tomado todas las decisiones equivocadas y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Pero, por otro lado, sabía que no podía dejar que ese sentimiento me hiciera retroceder. Había tomado la decisión de apartarme de ella por mi bienestar, y no iba a cambiar eso. La última vez que supe de Andrea fue a través de un mensaje que me llegó de un número desconocido. Era de ella, y el tono del mensaje era completamente diferente a los anteriores. Javier, sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero quería pedirte disculpas. No espero que me perdones, solo quería decirte que lamento todo lo que pasó. Sé que arruiné las cosas entre nosotros y que también dañé a Alex. Espero que puedas encontrar la felicidad que te mereces. Gracias por todo lo que hiciste por mí alguna vez. Leí el mensaje varias veces antes de decidir qué hacer. Finalmente, respondí con algo breve pero sincero. Espero que tú también encuentres tu camino, Andrea. Cuídate. Después de eso, no volví a saber de ella. No sé si su vida mejoró o si siguió en el mismo ciclo de autodestrucción, pero ya no era algo que me concerniera. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida, y sentía que finalmente podía avanzar sin mirar atrás. La experiencia me dejó muchas lecciones importantes. Aprendí que no todas las personas que amamos están destinadas a quedarse en nuestras vidas, y que está bien dejar ir a quienes nos hacen daño. También me di cuenta de que las personas como Alex, que enfrentan las dificultades con valentía y autenticidad, son las que realmente merecen nuestro apoyo y respeto. Hoy, miro hacia atrás con una mezcla de gratitud y alivio. Gratitud por las lecciones aprendidas y por haber salido de una relación que nunca me habría llevado a nada bueno, y alivio por saber que ahora estoy rodeado de personas que realmente valoran y respetan quién soy. La vida no siempre es fácil, pero a veces las tormentas más difíciles son las que nos muestran qué caminos tomar y qué personas debemos dejar atrás.